¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor en este domingo, que es el segundo domingo de Adviento. Estamos en el ciclo B, leyendo el Evangelio de Marcos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Hola ¿Qué a todos. tal? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Victoriano? Muy bien, muy bien, muy bien, muy Feliz contento. de tu Conversando en la Fe, ¿no? Muy contento. Ha tenido, parece que una buena recepción y yo creo que nos anima a seguir reflexionando. De hecho, hemos recibido muchos mensajes en ese sentido, de seguir reflexionando, pues obviamente a la luz de los principios de nuestra fe, pero también abriendo la mente y el corazón para entender mejor, sobre todo cuando se trata de realidades humanas, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que fue una reflexión muy serena, nada estridente, y pues mucho contenido del magisterio, y me gustó mucho. Sí, sí. Pues qué bien, qué bien. Pues sí, Jaime, hoy parece que te toca a ti, ¿no? Vamos a dar algunos elementos del Evangelio para abonar Sí. aquí a la tierra buena. Sí, claro. Nosotros te Ok, a ver quién tenemos lee hoy. mucho gusto. Sí, Pues vamos pues a leer primero, Miguel. ¿Perdón? Primero leemos el texto. Perfecto, yo le leo. vale. Del Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, del 1 al 8, es decir, el principio. Y lo anuncia así. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de todas las comarcas de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahí está. Pues muy bien. A ver, Jaime, platícanos. Es un texto con mucho significado. Es un texto que tiene varios elementos pues, a tomar en cuenta. Está muy cargado y son pocos versículos. Pues empezamos, es el inicio del Evangelio y ya sabemos que la palabra Evangelio significa buena noticia. Un poco tomado esta expresión pues también de la cultura romana que tenía estos términos, estas expresiones para denotar un anuncio de victoria. ¿Sí? Se anunciaba la victoria el Evangelio era anuncios de victoria del emperador. Sin embargo, ya en el contexto cristiano, este anuncio, esta buena noticia, sí es de victoria de Dios, y es más un anuncio de salvación. Es un anuncio de salvación. Este es el primer rasgo del anuncio del Evangelio, ¿sí? Y es el inicio. No se refiere tanto al texto, comienzo del texto, comienzo del Evangelio, sino se refiere más bien al anuncio como tal, no al género literario del Evangelio. Es el anuncio. El Evangelio es el anuncio.
es el anuncio de la buena noticia. Y esa buena noticia tiene como punto central a la persona de Jesús. Él es el contenido. Entonces, con esto el Evangelio de Marcos pues va a decir que todo ese Evangelio va a ser ese anuncio, el anuncio de la persona de Cristo, de Jesucristo. Entonces así inicia, es el inicio, es el origen, un nuevo comienzo. Este origen, este comienzo tan solemne de Marcos, pues podría ser también alusión un poco al comienzo del libro del Génesis, el origen. Comienzo es el origen, es el nuevo comienzo de la buena noticia, es una noticia de salvación y ahí está concentrado, es el punto central de este anuncio, es Jesucristo, la persona de Jesús. El Evangelio continúa y entonces hace alusión a estas experiencias del pueblo de Israel, que era la experiencia de los profetas. De hecho, el texto al que alude Marcos es Isaías 40, en donde pues están desterrados todos y se anuncia el retorno al pueblo de Israel. Consuelen, consuelen a mi pueblo, y a partir de ese anuncio empieza el profeta a tener estas palabras. Como dice, yo envío, ¿sí?, delante de ustedes al mensajero que trae la buena nueva. No sé si lo puedes leer otra vez, Miguel, para usar más bien el texto, sí, más que la Biblia. Aquí en el libro del profeta Isaías está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Muy bien, ese es el anuncio que da el profeta Isaías y bueno, curiosamente aparece la imagen del desierto. Esto también es un elemento muy significativo, es el pueblo que vuelve a emprender un camino ahora de vuelta a Dios, porque el camino que va a anunciar Juan es un camino de arrepentimiento, de conversión, de metanoia, así sería el término que se utilizaría en griego, metanoia, un cambio, la confesión de mis propios pecados para regresar al Señor. Y entonces esta voz que clama en el desierto se le aplica a Juan el Bautista. Esta es ya la otra imagen que aparece en nuestro Adviento. Va a ser el profeta Isaías, va a ser San Juan Bautista, y bueno, más adelante será la imagen de María, que ya más adelante se ve en todo este Adviento. Ahorita ya aparece esta imagen de Juan el Bautista. Es Dios quien va a preparar el camino, es Dios quien realmente prepara el camino, la apertura, el recorrido en el desierto del pueblo. ¿De dónde venían estas personas que acudían a Juan el Bautista? También aquí el comentarista que acudí para dar estos elementos del Evangelio, habla de que acudían de Jerusalén, de Judea, como un signo de que ya no les estaba bastando, vamos a decirlo así, esta religión oficial. Se necesitaba algo distinto, algo nuevo, y acudían entonces al desierto como para comenzar de nuevo ese recorrido. Y Juan el Bautista es el que entonces, puesto por Dios como el heraldo, como el que anuncia esta buena noticia, va a guiar al pueblo. Ya la otra parte del Evangelio, ¿hacia dónde va a guiar Juan el Bautista con esta presencia profética? ¿Hacia dónde va a guiar? Pues ya, el final es hacia el encuentro con el que no es digno de desatarle la correa de sus sandalias. Está presentando, pienso, o bueno, aquí también iba comentando, que está presentando a Jesús como el esposo, el que va a ponerse en el lugar del esposo, y hacia allá está encaminado todo este recorrido que presenta Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento, ¿sí?, la conversión, el reconocer los pecados, todo este recorrido del desierto es hacia Jesús para recibir a Jesús, y finalmente pues este ministerio, vamos a llamarle así, de Jesús, como lo define Marcos en estas primeras líneas, será: Él los bautizará con el Espíritu, ¿sí? Creo que sí lo dice así, ¿verdad? Ajá, sí. Bautizará Él bautizará con el Espíritu Santo. Entonces ese ya es como el final, hacia donde va a caminar, vamos a decir así, todo el
todo este proceso de la comunidad de Marcos, todo este proceso cristiano, desde este llamado, de este anuncio que es la buena noticia de Dios que ha preparado su camino para encontrarse con nosotros, y nosotros que vamos a ir caminando en esta figura del desierto, de arrepentimiento, de conversión, de reconocer nuestros pecados y al final encontrarnos con el esposo, encontrarnos en esta unión con el esposo. Son estos elementos. Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Son bautismos distintos, un bautismo de arrepentimiento y un bautismo en donde se da ya la fuerza para vivir plenamente unidos a Dios. Son estos elementos que podríamos encontrar en este pequeño texto del Evangelio y que ahorita nos acompaña para este segundo domingo de Muy bien. Adviento. Gracias, Jaime. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Híjole. Los elementos que nos da Jaime son... Muy, muy abundantes. Sí. Quisiera hacer varios comentarios. Primero que nada, comienzo con esta ley del levirato, porque era una ley pues muy, muy interesante que Jesús utiliza mucho y Juan el Bautista más. El hermano mayor era el patriarca de la tribu y tenía que dejar al primogénito. Pero cuando una persona no tenía hijos, el siguiente hermano tenía que aceptar a la esposa del hermano mayor para darle hijos al hermano mayor. No había problema de que tuviera su mujer, pero tenía la posibilidad de tener varias mujeres, como era costumbre poligámica, ¿no? Entonces, aceptaba a la mujer de su hermano para darle descendencia, porque se consideraba que la semilla era la misma Que debería. ¿no? Entonces, cuando una persona quería casarse con la esposa viuda, había un rito sinagogal que consistía en desatarle las sandalias al hermano menor, al que iba por derecho o por norma a tomar a la esposa. Entonces, alguna persona de la tribu quería casarse con la viuda, entonces desataba las correas de las sandalias del hermano menor para casarse con la viuda. Por eso Juan el Bautista dice, no, yo no soy digno de desatarles las correas. El derecho es de él. Refiriéndose que el derecho del casamiento, de ser novio del pueblo de Israel, era de Jesús. No soy digno de desatarle, no soy digno de tomar por esposa a Israel cuando por derecho propio es de Jesús. Entonces, Jesús se establece como el novio que a lo largo del evangelio y de los evangelios en general va a estarnos proponiendo matrimonio. El matrimonio se va a consumar en la cruz y en el sepulcro y en la resurrección. Esta es la tendencia de la alianza, de la nueva alianza, establecer un matrimonio con Dios a través de Jesús en la cruz y en el sepulcro y en la resurrección, por supuesto. Entonces, yo no soy digno de desatarle las correas, significa esto. Yo no soy digno de quitarle a la novia a Jesús. Entonces, no le puedo desatar las correas. La segunda cosa que me gustaría comentar es la cuestión del desierto. Nosotros pensamos que el desierto, gritar en el desierto es gritar a la nada, gritar a las paredes, ¿no? No, en el desierto era un lugar de encuentro con el hombre. En las caravanas agotadas llegaban a ciertos sitios en los que descansaban los animales, los hombres de un largo trayecto, y allí aprovechaban las profetas para gritar la nueva, buena nueva, la noticia de la conversión. Por supuesto que esto es una exhortación. No es que gritar en el desierto sea gritar a la nada,
sino que es una transmisión mucho más atenta. Hay que estar atentos a la transmisión en el desierto. Por supuesto que en el desierto no había distracciones. No es la plaza pública. Gritar en el desierto es una forma de concentrar a la gente en el mensaje, ¿no? Juan el Bautista predica en el desierto porque concentra al escucha para que reciba el mensaje de la salvación, en este caso, y de la buena nueva, como decía Jaime. Me encanta el concepto de la buena nueva. A veces pienso que la iglesia da muy malas noticias, pero tendríamos que dar buenas nuevas. Tendríamos que estar en el tenor de que el evangelio sea como un fermento de alegría, un fermento de paz, de gozo. No hacer muchas moralizaciones, que en realidad la moralización, no me refiero a la moral, sino me refiero a la moralización, que todo es blanco o negro, ¿no? Que todo es bueno o es malo. O es malo. Estas cosas como que hacen un pesar, una tristeza, ¿no? Y el Evangelio, a mi gusto y en mi experiencia, es una noticia que me alegra, que me da proyección, que me da futuro. La moral, la moralización, me da un pasado tormentoso y un presente de mucha dificultad. La buena nueva me abre una ruta, me abre un camino, me abre un proceso, me abre un futuro. Y esto es lo que yo amo más del Evangelio. Y entonces, pues estos son los datos que muy probablemente me alegra mucho de lo que estamos viendo. ¿Cómo ves, Victoriano? Me gusta mucho y solo subrayo de esto último que decías, que efectivamente la moralización, porque tú decías, la buena nueva abre caminos, y es que la moralización o este pensamiento maniqueo de dividir el mundo entre buenos y malos encadena. Ajá. Me encadeno y encadena al otro, y eso pues es curiosamente contrario totalmente a la buena noticia del Evangelio, que es justamente vivir en la libertad de los hijos de Dios, que pues va más allá, más allá. Y entonces creo que esta exhortación que haces de recuperar el gozo de anunciar buenas noticias, y quizá también habría que ponernos como también más en lo personal, qué buenas noticias están esperando los que viven a mi alrededor, ¿no? El esposo, la esposa, los hijos, los amigos, la comunidad, qué buenas noticias el Evangelio está produciendo y que necesitan la voz nuestra. Nosotros somos esa voz que anuncia, o mejor, estamos llamados a ser esa voz que anuncia buenas noticias y no solamente desgracias, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, me gusta mucho la primera vez que te escuché explicar esto de la ley del levirato. Me dio una sensación muy placentera, porque a mí esto del esposo de Jesús, el esposo, o todo el lenguaje también del Antiguo Testamento a propósito del esposo, que en esto pues es en total continuidad con el Antiguo Testamento, ¿no? Esta presencia del esposo, a mí me parecía ahí medio caramelizado, porque recuerdo en mi primer destino de servicio, me mandaron de director a un colegio y ayudaba al párroco. Entonces, una vez llegué y el párroco estaba ahí traficando con las velas en el altar,
y quitando y poniendo, y entonces yo me acerqué ahí despacito porque quería espantarlo. Y entonces él iba susurrando cada que quitaba o cada que ponía una vela, Jesús, esposo mío, ¿no? Decía, Jesús, esposo mío. Y a mí, me botaba, me salí, ¿no? Porque Sí, pues sí. me parecía ahí como muy monjil la cosa, pero esta posibilidad, fíjate, el poder entender la intimidad que Jesús propone en la relación con Dios es fabuloso, porque entonces ya no es un Dios lejano, inaccesible, donde solo el sumo sacerdote o el chamán o el como quieras llamarle es el que tiene acceso, sino que es de la misma intensidad y con la misma intimidad para cada uno de nosotros. Eso ya de entrada, poder ir entendiendo esto, me parece que es una buenísima noticia, porque esto que muchos fieles lamentan tristemente, de un Dios lejano, un Dios que no escucha o un Dios que no está atento, creo que hace parte de eso que decías tú, Miguel, de una iglesia que a veces, o de una estructura más que de la iglesia, porque sí hay miembros de la iglesia que sí dan buenas noticias, pero más bien de una estructura que fatiga a mantenerse en la condición de dar buenas noticias, ¿no? Sí. Pues eso, me parece bellísimo. Y la intimidad, yo la veo no solo en la intimidad del hombre con Dios o del Dios con el nombre, sino con un fin muy específico, la fecundidad. Sí, Fecundidad. sí. La intimidad del noviazgo con Jesús, del matrimonio que se va a El esposa, en la cruz, es una dimensión que nos lleva a la fecundidad en el amor, ¿no? Sí, a ser fértiles. Sí, la fertilidad, la fertilidad. Yo medito mucho esto porque pues todo cae, ¿no? Y esto se aplica no solo a los sacerdotes, a las religiosas, No, sino por a eso. todos los laicos y todos los bautizados, ¿no? ¿Sí? Cada bautizado, sí. Me Pues ahí está encanta, Jaime. me encanta también lo que Jaime dijo, que la gente que lo buscaba estaba fatigada, cansada, harta de una religiosidad nada más superficial. Y Y Juan, esclavizante. sí, sin sentido, superficial, que no promueve a nadie, ¿no? Y excluyente. Sí, una serie de reglas de conducta y de limpieza y de purificación que no conducían a nada, no tenían futuro. La buena nueva es futuro. Sí. Pues ahí está Jaime. Sí, pues bien, lo que ustedes han dicho está muy puntual, muy brilla, nos ayuda, nos da luz. A mí me trae al pensamiento el dato de, pues la iglesia misma es buena noticia, podríamos ser nosotros buena noticia, somos buena noticia, pensando en que Cristo está en nosotros, es la iglesia, es Cristo que vive en su iglesia. Yo creo que así lo vivían los primeros cristianos, es Cristo quien actuaba en ellos, Cristo confirmaba las obras que hacía. Entonces, somos buena noticia, la comunidad cristiana, la iglesia es buena noticia. Sí, yo creo que esta idea de moralización, pues se puede ir superando cuando vamos descubriendo que la buena noticia es una persona, es Jesús. Y cuando es una persona, pues se ajusta a esta relación, a este vínculo que ya explicaron con la ley del levirato, se explica con esta relación. Y además ya al final con lo que dice Miguel, el padre Miguel, pues es que esta relación va a dar frutos, es fecunda, esta intimidad es fecunda. Entonces eso está muy bien. Solamente así se supera una religión moralizante, esclavizante, que es fría, hueca, que nada busca adeptos y a ver quién se suma. Eso no funciona, pero sí mirarnos como
como buena noticia, Como por esta buena relación que noticia. tenemos con Jesús y que nos hace fecundos. Eso me da mucha luz. Sí, yo cuando hablo de esto en los cursos digo frecuentemente que uno tiene que ser buena noticia. Tú te puedes acercar a la gente como juez o como buena noticia. Uh-huh. Y el Evangelio nos invita y nos hace buenas noticias. Toda nuestra persona, pasamos de una religiosidad de jueces a una misericordia de buena noticia, ¿no? Entonces, este es el proceso que nos hace adoptar Jesús en el noviazgo que quiere establecer con nosotros. En los noviazgos hay un intercambio de ideas, de vida, de experiencias, y Él nos quiere transmitir esto a lo largo de la vida, a lo largo del Evangelio, hasta llegar a la muerte de la cruz, hasta llegar al sepulcro y después a la resurrección. Pero me refiero a que en este intercambio de modos de pensar, yo le doy mi modo de pensar a Jesús y Jesús me da su modo de pensar y yo caigo rendido en su modo de pensar y en su modo de proceder, y este es un aprendizaje que me hace ser fecundo. Sí, sí. Pues ahí está la buena noticia, es que podemos ser buena noticia también nosotros en cuanto bautizados y en cuanto templo del Espíritu Santo. Pues amigas, amigos, la invitación creo que ahí es diáfana para nosotros en este evangelio, poder ser buena noticia, poder disponernos también para esperar al esposo que viene. Pues estamos en el tiempo de preparación para la Navidad y pues como ya decíamos el domingo pasado, a propósito del domingo pasado, es una Navidad peculiar en la que necesitamos recuperar el sentido profundo, del sentido auténtico del Señor que viene, el Señor entre nosotros, ¿no? Pues muy bien, amigas, amigos, seguimos con la Eucaristía Dominical a las 11 de la mañana, el Conversando en la Fe, los lunes a las 7 de la tarde. Y bueno, el Kids para niños, ¿no? El Tierra Buena Kids, Ajá. o el Kids Tierra Buena, que ha tenido también Mucho. una muy buena aceptación, muy jocoso, que bueno. Y a partir de hoy, el novenario de la Virgen de Guadalupe con el Padre Miguel Camín son reflexiones que les recomiendo mucho. Muy bien, pues no se la pierdan, estén al pendiente y pues coméntenos, compartan, denle like o dislike. Si no les gusta, está bien. ¿Se vale? Si no les coméntenos también. Sí. Si no están de acuerdo, también coméntenos. Sí. Siempre son aprendizaje para nosotros. Pues muy bien, Jaime, muchas gracias. Miguel, y pues amigas, amigos, bendiciones. Bendiciones.